myschool-365.com. Bien, nos dice, dibuje el esquema de un circuito eléctrico. Entonces, por circuito eléctrico hablamos de un arreglo justamente, ¿no es cierto? En el que van a ir los materiales que nos cuente el libro, o sea, que nos pide el libro, ¿sí? Organizados, cerrando un circuito, ¿de acuerdo? ¿Qué nos pide en este circuito eléctrico? Nos pide una pila. La pila es un generador de corriente continua. Entonces, cuando nosotros nos pide una pila, nos está pidiendo este elemento de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, este es el que nosotros vamos a usar. Luego nos dice también una lámpara. Entonces, cuando nos pide una lámpara, hablamos de un receptor, ¿sí? Y claro, tú vas a ver que el símbolo con el que se coloca una lámpara es normalmente ese circulito con esa X. Un interruptor, ¿sí? El interruptor nosotros tenemos abierto y cerrado. Por lo general se lo dibuja abierto, ¿sí? Y obviamente los conductores van a tener que ir de ley en nuestro circuito. Y un amperímetro, que ya te voy a indicar cómo se coloca el amperímetro una vez que esté dibujado el circuito. Entonces pon atención para ver cómo vamos a colocar el circuito de acuerdo a lo que nos pide. Bien. Bien. 5, 4, 3, 2. Bien, entonces nosotros... No, corte. Corte. Así. 5, 4, 3, 2. Bien, ahora entonces tenemos dibujado ya el circuito poniendo los componentes, ¿no es cierto? Aquí tenemos la pila, el generador de corriente continua.
la lámpara, el interruptor, ¿no es cierto?, que permitirá o impedirá el paso de la corriente, ¿sí? Y ahora es momento de colocar el amperímetro. Entonces, ¿cómo se coloca el amperímetro, este aparato que mide la intensidad de corriente? El amperímetro se coloca en serie, esa es la clave. Ya vas a ver en otro video que, a diferencia del voltímetro, que es otro aparato, el voltímetro se coloca normalmente en los extremos de un receptor eléctrico. El amperímetro no se coloca en paralelo con un voltímetro, sino en serie, es decir, al lado o a otro lado de un receptor eléctrico, de un dispositivo eléctrico. Entonces, ¿cómo yo mido la corriente, digamos, en un dispositivo? ¿Sí? Si yo veo al alambre como que fuera el camino por donde recorre la corriente, entonces en cualquier parte de ese camino es en donde yo voy a colocar el amperímetro. Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar el amperímetro, si deseo, por ejemplo, borrar aquí y colocarlo aquí, o siguiendo el camino voy a colocarlo en esta parte de acá. Para mi comodidad voy a borrar esta parte de aquí y es aquí donde voy a colocar mi amperímetro. Entonces, si tú revisas en la simbología, ¿no es cierto?, que nos proporciona el libro mismo, vas a ver que el amperímetro es nuevamente un circulito, ¿sí?, con una A. Y esta se coloca justamente en el alambre, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Básicamente el amperímetro lo colocamos en el alambre, directamente, ¿sí? Es como que nosotros hubiésemos cortado el alambre aquí y hubiésemos puesto el amperímetro. Entonces, esta es la manera en la que se coloca este dispositivo en un circuito como este.